¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, hoy hacemos un vídeo de mecánica, que sé que hace mucho que no hacemos vídeos de mecánica porque no me da la vida para todo. Ya sabéis que tengo muchas cosas, muchos proyectos y ando súper mega liado y estoy todo el día en el taller y no me da tiempo para grabar. Y bueno, hoy me apetece hacer este vídeo y os enseño esta avería del grupo Volkswagen en enfriadores de aceite, enfriadores de watercoolers, enfriadores de EGRs, problemas que están dando. Y en este caso, pues bueno, es un enfriador de EGR y os voy a decir el problema cuál ha sido, lo que cuesta la avería y para que lo tengáis en cuenta, si os pasa en vuestro vehículo, tenerlo en cuenta. Así que nada, vamos para adentro. Bueno, chicos, aquí estamos con esta Volkswagen. Es una Crafter de estas grandes, pero bueno, en el grupo Volkswagen, SEAT, Skoda, en fin, todo este grupo, pues ahora ya todos los sistemas vienen así, ¿vale? Con un montón de mierdas de componentes, ya sabéis, anticontaminación, enfriadores, que es en este caso el vídeo de que va el problema, ¿vale? De los famosos enfriadores, que le han metido un montón de componentes a nuestros motores que nos están haciendo gastarnos verdaderas fortunas, sobre todo, bueno, a vosotros, a los clientes más, ¿vale? Que son los que más venís al taller, en general, a los talleres, ¿vale? Porque estos componentes se estropean como escopetas de feria, como se suele decir, ¿vale? Y antes no pasaba esto, o sea, antes tenía pero es que ahora ya veis que van un montón de enfriadores, de componentes, ya sabéis, filtros de partículas, que si era de Blue, o sea, tener un coche moderno ahora mismo es una ruina, chicos. Yo, por lo que vemos aquí, o sea, la gente se está dejando verdaderas fortunas con pocos kilómetros. Entonces, bueno, pues hacemos un vídeo más para el canal. Y el problema de este vehículo, pues es que el cliente, en este caso, como muchos de los que suelen venir aquí y a muchos talleres, evidentemente, se queja de que cada poco tiempo le baja el nivel del anticongelante, ¿vale? Tiene que andar echándole, le baja. Bueno, pues lo primero que se mira es pues que tenga una posible fuga por algún lado, pues alguna pipa de agua, algún racor, etcétera, ¿vale? Entonces, este coche ha estado aquí ya un par de veces revisándolo bien a fondo, pues intentando localizar pues alguna posible fuga de agua, ¿vale? Que suele ser lo más normal. Antiguamente era así, ahora ya se ve que no, por lo que os voy a contar, pero antes era así, te bajaba el agua y bueno, enseguida diagnosticabas, entre comillas, rápidamente la fuga, lo que os he dicho, pues alguna pipa de agua, algún tapón, alguna manguera, el mismo radiador de agua tenía una fisura por un lateral y perdía, bueno, se localizaban bastante rápido las fugas, pero ahora ya pues están empezando a fallar los sistemas, los enfriadores en sí, que es el caso de este vídeo, ¿vale? Y pues este coche, por ejemplo, como muchos ahora del grupo Volkswagen que os acabo de comentar, llevan dos enfriadores, en este caso, bastante grandes. El de watercooler, que lo lleva aquí arriba, y luego aquí abajo lleva otro. Aquí abajo, a ver si os pongo la cámara. Va en un sitio bastante cabroncete metido. Me ha costado sacarlo y encima, pues pesa un huevo, aunque parece que no. Ahí donde tengo el dedo, esa pieza que ahora os enseñaré el nuevo, va metido ahí, ya os digo, va a un sitio un poquito escondido, malamente. Y ese es el enfriador de la EGR, ¿vale? Ahora pues para enfriar los gases, los ingenieros, o llamarlo como queráis, las marcas, pues no sé si es que lo obligan o porque vaya mejor el motor, etcétera, ¿vale? Para bajar contaminaciones, etcétera, pues llevan unos enfriadores que lo que hacen es que el aire del motor caliente lo enfría a la vez con anticongelante, ¿vale? Entonces pues es como un enfriador de aceite que lo han llevado toda la vida los coches, más o menos, ¿vale? Que os he hecho también algún vídeo en el canal, que el aceite caliente pues va con un radiador apegado a que pasa el agua y enfría ese agua, enfría el aceite para que se vaya refrigerando más, ¿no? Pues ahora ya los coches vienen con enfriadores de agua para, lo que os digo, para EGR, para el watercooler, para que ese aire caliente del turbo y todo vaya más fresquito, ¿vale? Entonces pues le meten estos componentes carísimos, que es una pasada, y el problema suele ser eso, que se comunican, que os voy a enseñar la pieza para que veáis, y se comunican y pues es lo que pasa, se perfora o se pasa el agua al otro lado, ¿vale? Por decirlo así, y no lo quema por el escape, ese agua se cuela y no hay pérdida en sí en el suelo ni en la bandeja, simplemente nos damos cuenta que nuestra botella empieza a bajar poco a poco, va bajando, y en unos días o pocos días o en un día, depende del caso, cómo esté el radiador, el intercambiador, como esté de perforado o de roto, baja más o menos. Entonces es una putada. En muchos coches, en muchos sitios estamos viendo, incluso he oído hasta en muchos sitios en la marca oficial, directamente te cambian los dos, te cambian el radiador del watercooler y te cambian el enfriador
del water cooler y te cambian el enfriador de la EGR. Imaginaos la factura, o sea, este ya vale, el que hemos puesto hoy, unos 600 euros con las juntas y demás, más luego colocar y etcétera, vale, masiva, pero solamente la pieza unos 600 euros, o sea, y fallan como escopetas, si os digo, ¿eh? Entonces aquí lo que se suele hacer es, claro, ¿cómo diagnosticas cuál de los dos es? Porque esto no es fácil de diagnosticar, porque dices, coño, a lo mejor le cambio este y sigue el problema, o le cambio el de la EGR pensando que es este y resulta que el que está roto es este. Entonces es complicado. Entonces lo que se suele hacer, nosotros por lo menos es, en este caso primero hemos anulado ¿vale? Se anula el sistema de agua, ¿vale? Se pone aquí se deja anulado para que no circule el agua y que solamente trabaje el de la EGR. Entonces, anulando si el agua baja, ya sabemos que el problema está aquí, o viceversa. Si anulamos ¿vale? Si anulamos y sigue bajando el agua, sabemos que es Entonces, en este caso, lo que hemos hecho primero es lo que os he dicho. Hemos anulado porque no pasa nada, porque el cliente ande un día, unos días con esto anulado, no pasa nada. Otra cosa que ande mucho tiempo, ¿no? Entonces, podríamos tener un problema. Pero para hacer la prueba, lo que os he dicho, hemos anulado y al día siguiente ya el cliente se quejaba ya a los 2 días de que el agua ya bajaba. Entonces, ya hemos ido directamente aquí y ya sabemos que el problema está aquí, ¿vale? Entonces, pues es una forma de diagnosticar fácilmente sin que nos tenga que cambiar. Pues si os toca este problema en algún taller o en algún concesionario y os dicen que os tienen que cambiar los dos, pues para que tengáis en cuenta como referencia un poco este vídeo, que se puede hacer esta prueba, ¿vale? En vez de hacer los dos, porque normalmente se rompe uno, ya os digo, o uno u otro. Entonces, bueno, ¿por qué vas a gastarte el doble pudiendo gastarte solamente la mitad? ¿Me entendéis? ¿Por qué te vas a gastar 2.000 euros en vez de gastarte 1.000? Que ya es un pastón, ¿eh? Entonces, bueno, para que tengáis como os digo, en cuenta ese detalle, pues os pasa en vuestro coche que tenéis pérdida de agua en vuestro grupo Volkswagen y no se ve una fuga posible y os dicen que tenéis mal el enfriador o los dos enfriadores, pues a lo mejor debéis sospechar. Yo no digo que se puedan romper los dos. Quizás se podrían estropear los dos. Es raro que se estropeen los dos a la vez. Pero hay muchos sitios que se salvan en salud, ya sabéis, se curan en salud. Te ponen los dos nuevos, te cobran 2.000 o 3.000 pavos y ala, ¿sabes? Entonces, bueno, se puede hacer esta prueba que os acabo de decir. Anulamos uno y si sigue el problema, tira del otro, lo que os he dicho, o viceversa, ¿vale? Entonces, se puede hacer esta trampilla para diagnosticar e ir más seguros al problema. Ahora os enseño la pieza para que veáis un poquito cómo es y demás, y bueno, y espero que os vaya gustando un poco el sistema de estos. A mí esto me parece una mierda, o sea, esto cada vez tenemos más componentes de mierdas y de trampas en los motores, cuando antes con 2 cositas el coche funcionaba a perfección, pero bueno, ya sabéis, no me voy a meter en jaleos. Normativas, la Euro 3, la Euro 4, la Euro 5, la 6, todo normativas, que lo que está haciendo es que la gente se está dejando un pastón en un coche con pocos kilómetros, ¿eh? Porque si me dices, bueno, tiene 300.000, bueno, pues mira, me tengo que gastar ahora 600 euros, no, por decirlo, que tampoco te viene bien, pero ya me entendéis. Pero es que la gente ahora con 40, 50, 60.000, 70.000 kilómetros se está dejando fortunas en los coches por estas mierdas que traen los motores. Entonces, bueno, vamos viendo, os enseño ahora el que se ha estropeado. Bueno, amigos, pues nada, aquí tenéis el enfriador de EGR de esta Volkswagen, como os digo. Y os digo, esto en el grupo Volkswagen pasa mucho y en otras marcas también, ¿eh? En este caso estamos con el grupo Volkswagen, como os digo. Y pues ya veis el pedazo de enfriador. Esto en cámara no lo podéis apreciar, pero esto pesa un huevo. No sabría deciros, pero esto te puede pesar, no sé, así a ojo, 5 o 7 kilos. Tranquilamente. Madre mía, es un pedazo tocho, ¿eh? No sabría deciros, pero pesa bastante, la verdad, ¿eh? Pesa bastante, chicos. 5 kilos, fácil. Entonces, aquí tenéis la pieza. Ya os digo, esta pieza, pues hemos traído la original. Y ya os digo, creo que son 500, casi 600 euros. Y luego aparte hay que ponerle también unas juntas que van aparte, que vienen aquí. Bueno, aquí también ya veis algunas de las juntas. Pues vienen también aparte, hay que ponerlas pues por seguridad, ¿vale? Pues también estas juntitas, pues para que te valgan 13 o 15 euros cada una, que van apoyadas aquí, ya sabéis, para la salida de los gases de la EGR. Y bueno, pues eso, con el kit y todo, 600 euros más IVA, pues se te van aquí. Y aquí viene, pues eso, viene comandado pues electrónicamente, porque antiguamente las EGRs venían un EGR normal con una válvula, iban por vacío, y cuando necesitaba, ¡pop!, abría y cerraba. Pero ahora ya pues van comandadas electrónicamente para que abra y cierre cuando lo necesite, ¿vale? Y bueno, pues ya os digo,
se estropean. El problema de esto es que se perfora, se comunica el radiador. Esto va lleno de agua, ¿vale? De anticongelante, y lo que hace es el aire caliente que entra para los gases calientes. Ya sabéis que el AGR lo que hace es nos mete parte de los gases calientes del motor, cuando hacemos el ciclo del motor, ¿vale? Cuando salen todos los gases sucios ya que van a salir al escape, todos esos gases sucios, lo que hace es la válvula EGR nos coge parte de esos gases sucios, en vez de que salgan, por decirlo así, el 100% de los gases a la calle, lo que hace es la válvula EGR, pues nos mete, imaginaos, un 40% de gases sucios. Os pongo así un dato, así me lo invento, un 40 o un tanto por ciento nos coge gases sucios y nos los vuelve a meter por segunda vez en el motor, ¿vale? Ese es el cometido de la válvula EGR, que no salgan directamente todos los gases directamente como antiguamente a la calle, ¿vale? Para contaminar menos. Entonces, repito, lo que hace es, cuando queman esos gases, en vez de salir todos por el escape, abre la válvula y nos vuelve a meter toda la mierda, todos los gases quemados, nos los vuelve a introducir dentro del motor. Fijaos la mierda que está entrando en nuestro motor por segunda vez. O sea, bueno, por segunda vez no. Por primera vez entran limpios, porque el aire entra por admisión limpia, pero bueno, luego digamos que nos mete mezclado aire limpio con mierda ya quemada adentro de la cámara de combustión. Entonces, ese aire caliente que ha salido ya cuando ha hecho la explosión, cuando ha hecho la combustión, cuando ha hecho todo, vienen muy calientes. Entonces, ¿qué hace? Nos ponen un enfriador, que es para que esos aires calientes, esos gases quemados calientes, no los enfríe con el anticongelante. Ese es el cometido de un enfriador, como el enfriador de aceite, ¿vale? A lo mejor estoy metiendo un poquito el rollo, pero bueno, algunos lo entenderéis mejor, otros lo entenderéis mejor, o peor, otros mejor. Y depende si os va un poco el rollo de la mecánica o no. Pero bueno, os lo explico siempre a mi manera. Entonces, pues bueno, para que sepáis, separamos el frío del calor. Cuando entra el caliente, este anticongelante enfría ese aire caliente, no lo enfría con el agua. Y el problema es ¿cuál es el que ocurre? El problema, pues que esto se perfora como los enfriadores de aceite y ya empezamos a mezclar. Esto lleva una separación aquí, no sé cómo explicaros, imaginaos, lleva aquí una pared con unas membranas para que, lo que os digo, cuando vaya los gases calientes, este agua vaya enfriando ese aire caliente, pero esto se perfora, se estropea y se mezcla, y ahí viene el problema. No debería pasar el agua, no debería pasar aquí, pero pasa, se perfora, como os he dicho, y nos empieza una fisura interna pequeña de este radiador, y ese anticongelante se nos empieza a pasar aquí poco a poco, nos empieza a entrar al EGR. ¿Y qué nos pasa? Que ese agua entra aquí y nos va quemando con el calor, se va quemando y se va evaporando. Pasa un poquito de agua y se evapora, pasa un poquito de agua y se evapora. Entonces queda internamente, la va quemando el mismo motor por dentro, se va evaporando, la va tirando por el escape y no nos damos cuenta que nuestro nivel va bajando, ¿vale? Os habré metido un poco el rollo hace un momento, pero bueno, es para que entendáis la importancia de un enfriador, en este caso, de intercooler de la EGR o del water cooler, ¿vale? Pero bueno, el sistema es igual, pero uno hace una función y otro hace otra función. Pero el cometido es el mismo, es enfriar el aire caliente de cada zona, ¿vale? Y esto, pues bueno, pues esto antiguamente no se veía y ahora pues han empezado a venir, pues para bajar, ya sabéis, lo que os he dicho, la contaminación, que el coche vaya más fresco, etcétera, etcétera, y nos ponen estas, no sé si llamarlo mierdas o llamarlo como queráis, que valen un pastón. Porque bueno, si esto valdría, ya veis el anticongelante cómo sale ahí. Todo ese anticongelante que va ahí, pues para que veáis, cómo va todo esto, chicos. Si esto sería más pequeño o sería más barato, dice, bueno, mira, pues esto vale 150 euros, pero ya veis, yo entiendo que esto tiene, pues, tiene un diseño complejo, llámalo como quieras, pues un mecanizado, va todo soldado, con sus tuberías, y lleva su motor con su centralita, y bueno, pues al final, pues esto hace que esto valga, pues lo que os acabo de decir, 600 pavos. El otro, el del water cooler, valdrá mucho más. Y estos, ya os digo yo, que se están cambiando como escopetas, ¿vale? Se están cambiando mucho. Seguramente que alguno de vosotros, los que estáis viendo este vídeo, os haya tocado pasar por el aro por este problema, o no, pero seguramente que alguno me ponga en comentarios alguna cosa, porque ya os digo, si tenéis ese problema de que os empieza a bajar el anticongelante, no digo que sea de esto, pero
Si vuestro mecánico o vosotros mismos veis que no dais con la fuga de agua, pues empezar a sospechar que podéis tener problemas de los enfriadores, ¿vale? Porque está pasando mucho, estamos viendo mucho ahora en los talleres, en el taller, este problema, ¿eh? Se están cambiando muchos, se perforan y lo que os he dicho, no deja rastros y al final, pues internamente el agua te lo va consumiendo el mismo motor, no te das cuenta, ¿eh? Va entrando dentro y dices, coño, me baja el agua. Y el problema lo tenemos aquí. Así que nada, chicos, esto es lo que os quería comentar. Este es un vídeo más para el canal, como os digo. Y me apetecía hacer un vídeo porque lleva mucho tiempo que no hacíamos un vídeo de mecánica, ando súper mega liado. La vida no me da para todo y hoy me apetecía mucho porque hemos hecho este coche y digo, venga, cojo un rato ahora y os meto este vídeo que seguramente que a muchos os va a gustar. Y si os ha gustado este vídeo como siempre y queréis dejar un like, pues estaré encantado de verlo. Y si queréis dejar un comentario, como siempre, os leo a todos en comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, adiós.